Muy buenos días para todos. Me confirman, por favor, si me están escuchando correctamente. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Me confirman, sean tan amables si me están escuchando correctamente. ¿Todos me escuchan? Buenos días, buenos días. Espero que todos se encuentren supremamente bien. Perfecto, listo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra última sesión, a nuestra última etapa de capacitación y formación, ¿vale? Bien, perfecto. Bueno, entonces ayer habíamos finalizado la sesión de hoy hablando acerca de los recursos de seguimiento y medición, los cuales son dispositivos que, debido a los resultados que generan, debido a las magnitudes que miden, pues la organización, gracias a esos resultados, puede garantizar mayor confiabilidad, mayor eficacia a la hora de suministrar un producto o servicio, ya que las mediciones o los resultados que arrojan este tipo de dispositivos eh, van a confirmar las características, van a confirmar también las cantidades y demás factores que definen, por supuesto, al producto o al servicio. Como les decía a ustedes en la sesión de ayer, básicamente, esos dispositivos de seguimiento y medición, a partir de los resultados que generan, pues le va a dar mayor confianza al cliente, ya que se va a confirmar la cantidad y las características en las que estaría recibiendo el producto o servicio. Entonces, ayer colocábamos el ejemplo de una empresa, por ejemplo, que se dedica a la fabricación y producción de alimento concentrado para animales, en donde todas las presentaciones que manejan 5 kilos, 2 kilos, 10 kilos, 50 kilos, 25 kilos y demás, cuando lo reciba el cliente, ¿sí? Cuando lo reciba el cliente, pues tenga absoluta certeza de que está recibiendo la cantidad que está adquiriendo. Es decir, si yo como cliente fui a esta empresa y compré una bolsa de 20 kilos, la idea es que esta fábrica utilice los dispositivos de seguimiento y medición para que me confirme con absoluta certeza que yo estoy comprando una bolsa de 20 kilos. Es decir, ni una bolsa más, ni una bolsa menos. ¿De acuerdo? Perdón, ni un gramo más, ni un gramo menos. Entonces, esos dispositivos de seguimiento y medición, por supuesto que tienen que incluirse dentro del inventario de activos, como lo decíamos ayer, para que estos dispositivos se reconozcan y sean sujetos de mantenimiento, inspección y calibración. Y que dentro del sistema integrado de gestión, pues se le dé, por supuesto, el tratamiento que merece este tipo de dispositivos. Entonces, recuerden ustedes que la idea es que dentro del plan de mantenimiento, inspección, perdón, dentro del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, se incluyan todas las actividades relativas a ajuste y calibración de este tipo de herramientas. Recuerden también que este es un requisito que perfectamente es excluible, ¿cierto? Es absolutamente excluible, ya que ciertas empresas no necesitan de estos dispositivos de seguimiento y medición para garantizar la eficacia y la calidad en sus productos y servicios. Por lo tanto, las empresas que no utilicen estos dispositivos de seguimiento y medición perfectamente lo pueden excluir, ¿vale? Me confirman todos, por favor, si están observando la presentación número 23. ¿Todos ven la presentación número 23, sean tan amables? ¿Todos la ven? Perfecto, muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora, otro de los recursos valiosísimos, ¿sí? Hace referencia a los conocimientos de la organización. Recuerden ustedes que cada empresa, cada organización debe generar la información necesaria para que todas las personas, desde cada uno de los cargos que ocupa en esa estructura organizativa, aporten su granito de arena al desarrollo normal y en condiciones controladas de la actividad económica de la organización. Recuerden ustedes que nosotros, bueno, las empresas, cuando se dedican a cierta actividad económica, necesitan que todas las personas que hacen parte de la organización tengan claro cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y qué recursos tienen a disposición
para ejecutar las funciones y responsabilidades asignadas, lo cual indica que es necesario que las personas que hagan parte de la organización tengan esa información disponible para que cuando vayan a ejecutar esas funciones y responsabilidades asignadas lo hagan con todo criterio, con toda eficacia. Entonces, cuando la norma ISO 9001 nos habla acerca de los conocimientos de la organización, es que la empresa tiene que formular, tiene que elaborar, tiene que construir todos y cada uno de los procedimientos, instrucciones o manuales que le indiquen a todos los equipos de trabajo cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué ejecutan las funciones y responsabilidades asignadas. Es decir, transmitan los conocimientos, transmitan la información a través de procedimientos, instrucciones, manuales, políticas y cualquier otra directriz o criterio de actuación que la información, que la organización considere pertinente para transmitir los conocimientos que se necesitan para que todas las personas puedan hacer parte, para que todas las personas puedan participar activamente del desarrollo normal y en condiciones controladas de la actividad económica de la organización. Por ejemplo, digamos que todos nosotros hacemos parte de una empresa en donde se dedica a la extracción de zumo de frutas, ¿sí? Nosotros trabajamos en una empresa dedicada a extraer el zumo de las frutas y por lo tanto lo comercializa en unidades de 1 litro, 2 litros, 500 mililitros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y resulta que para poder ejecutar esa actividad económica es necesario tener en cuenta utilizar ciertos equipos, ciertas máquinas o ciertas herramientas de trabajo que se necesitan para extraer el zumo de las frutas. Entonces, lo que dice la norma ISO 9001 es lo siguiente. En ese escenario, la idea es que la empresa elabore los procedimientos para manipular adecuadamente esos equipos, esas herramientas o cualquier otro dispositivo que se necesite para nuestro ejemplo, que se necesite para extraer el zumo de las frutas. Entonces, por ejemplo, digamos que para extraer el zumo de las frutas en un imaginario, dentro de una cadena de valor se necesitan operar 5 máquinas o 5 herramientas. La idea es que cada herramienta tenga su procedimiento, cada herramienta tenga un conjunto de directrices, un protocolo, algún tipo de información que le explique cómo operar adecuadamente esas herramientas para que los zumos de las frutas salgan con altos estándares de calidad. Entonces la norma ISO 9001 desea que las empresas transmitan esos conocimientos, divulguen, socialicen esos conocimientos a todos los niveles de la empresa y a través de procedimientos, a través de formularios, a través de instrucciones, manuales, etcétera, etcétera, para que todas las personas sepan el por qué, cómo, cuándo, dónde y para qué ejecutan sus roles y responsabilidades. Adicional a eso, dentro de esos conocimientos de la organización, es necesario que se incluya toda la información necesaria para que dentro de cada proceso que haga parte de la organización se tenga en claro cómo actuar de manera eficaz para evitar situaciones de contaminación ambiental y cómo actuar de manera eficaz para evitar una lesión o una enfermedad laboral. Ejemplo, retomemos el ejemplo que les acabo de dar con respecto a la máquina que extrae zumo de frutas. Entonces, por ejemplo, yo soy un operador de esta empresa y yo voy a manipular una de todas las máquinas que se utilizan. Vamos a colocarle un nombre, la despulpadora, ¿sí? Una máquina que saca la pulpa de la fruta, la extrae la pulpa de la fruta para que luego esa pulpa sea procesada en otro proceso, bueno, o sea procesada en otra línea de la cadena de valor. Entonces, digamos que yo soy el encargado de manipular una máquina para extraer la pulpa de la fruta. Perfecto. A mí me entregan un procedimiento. ¿Sí? A mí me entregan, señor Mario, mire, aquí le pasamos el procedimiento en donde describe cada uno de los pasos que usted debe seguir al pie de la letra para que esta máquina pueda extraer eficazmente la pulpa de la fruta.
Lo que dice la norma ISO 9001 y a la luz de los sistemas integrados de gestión es lo siguiente. Primero, deben estar las instrucciones que yo como operador debo seguir de esa máquina para asegurarme que la pulpa de la fruta, ¿cierto?, extraída por esta máquina cumpla con todos los criterios de aceptación o controles de calidad, como también se les conoce, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Dos, en ese procedimiento debe decir qué debo hacer con los residuos que se generan producto de la extracción de la pulpa de la fruta. Por ejemplo, el recubrimiento, la corteza de la fruta, o conocida también como cáscara de la fruta, en ese procedimiento a mí me debe decir qué hago con esos residuos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo los reúno? ¿Cómo los clasifico? ¿A dónde los llevo? ¿A dónde les doy disposición final? ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la gestión ambiental. Por supuesto, también dentro de este procedimiento o dentro de este instructivo, como ustedes lo quieran llamar, también deben incluirse cuáles son los impactos ambientales que yo estaría generando, ¿sí? Que yo estaría generando producto de la extracción de la pulpa de la fruta. Y finalmente, dentro de ese procedimiento, ¿cierto? Para la operación de esta máquina, también deben incluirse todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo para que, gracias a la operación de esa máquina o de la extractora de pulpa, ¿cierto? No me vaya a ocurrir algún accidente de trabajo. Es decir, dentro de estas instrucciones, dentro de estos procedimientos, dentro de estos manuales o esta información, debe expresarse a mí como operador de la máquina qué debo hacer antes, durante y después de la operación de la máquina para evitar que producto de la manipulación de esa máquina me vaya a suceder a mí un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por ejemplo, durante el uso de esta máquina tiene que utilizar protección auditiva, debe tener protección facial. Antes de utilizar la máquina, asegúrese de lo siguiente. Después de operar la máquina o después de utilizar la máquina, asegúrese de lo siguiente: desconectar, desinstalar, en fin, asegurar, resguardar. Entonces, lo que nos quiere decir a nosotros la ISO 9001, vinculando el resto de normas internacionales, es que cuando la organización presente procedimientos para la transmisión de los conocimientos de la organización, se incluyan o se incorporen a este documento todas las medidas relacionadas con evitar una situación de contaminación ambiental producto de la ejecución de esas actividades y también toda la información necesaria para evitar una lesión o una enfermedad laboral. Y de esta manera, todas las personas van a tener los conocimientos necesarios para actuar eficazmente en implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema integrado de gestión. ¿Me dice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro? ¿Listo? Ok, entonces a eso hace referencia la norma ISO 9001 cuando transmite los conocimientos de la información. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración muy importante y es que también para transmitir los conocimientos de la organización será necesario llevar a cabo tres etapas, ¿sí? Que son la capacitación, la formación y el entrenamiento, ¿de acuerdo? Hay algunas personas que creen que capacitación, formación son lo mismo o entrenamiento es lo mismo y no es así. Son tres escenarios absolutamente distintos que con mucho gusto se les voy a explicar, que son las herramientas que también puede utilizar la organización para la transmisión de los conocimientos. No solo a través de los documentos, sino reforzando esta información a través de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento. ¿Qué es la capacitación? Sencillo, es la transmisión de información, ¿cierto? Transmisión de información a través de el uso de herramientas audiovisuales como videos, como presentaciones en PowerPoint, como ustedes están observando en pantalla, a través de fotografías
en donde hay una persona experta en la materia y que suministra dicha información. Es decir, la capacitación es el evento en donde se recogen o se reúnen un grupo de personas alrededor de cierta temática, en donde dicha temática es desarrollada por una persona experta en la materia con conocimientos y una trayectoria laboral y profesional importante que le da la propiedad de desarrollar con lujo de detalles esa temática. ¿De acuerdo? Eso es la capacitación, suministro de información. Luego viene la etapa de la formación. La etapa de la formación consiste en cuando la persona que ha recibido esa información, bien sea a través de medios audiovisuales o bien sea a través de documentos impresos, electrónicos y demás, la persona empieza a digerir la información, es decir, empieza a comprender, empieza a entender, empieza a indagar por qué sí, por qué no, por qué negro, por qué blanco, por qué azul, por qué rojo, para que en su cosmovisión se vayan construyendo esos criterios para que la persona tenga claro qué fue lo que le hablaron y qué tipo de información recibió. En la etapa de formación es donde la persona empieza a digerir, empieza a comprender, empieza a investigar, empieza a consultar para que empiece a generarse en su cosmovisión criterios que le permitirán más adelante utilizar esa información para poderse desenvolver en cualquier situación. ¿De acuerdo? Entonces, en las etapas de formación es muy importante que las empresas acompañen a los trabajadores porque es necesario darle un espacio al trabajador, darle un espacio para que él pueda deglutir, para que él pueda digerir la información que acaba de recibir y puede construir o pueda construir satisfactoriamente sus criterios, las bases que va a utilizar o los conocimientos que se van a transformar más adelante en competencias para que la persona se pueda desenvolver satisfactoriamente en el lugar de trabajo para el cual ha sido vinculado a la organización. Entonces, el proceso de formación consiste en que la persona empieza a digerir la información, empieza a comprenderla. Y la etapa de entrenamiento, en la etapa de entrenamiento es una etapa en donde se pone a prueba al trabajador en tres escenarios fundamentales. ¿Listo? La etapa de entrenamiento es una etapa en donde se pone a prueba al trabajador en tres escenarios muy sencillos. El primero de ellos, ¿cuál es? Que la información que comprendió, que la información que ha digerido gracias a la capacitación en la que estuvo, le va a permitir al trabajador desempeñarse satisfactoriamente en el cargo para el cual fue contratado. Es decir, que la información que comprendió, la información que ha digerido, producto de o gracias al proceso de capacitación, el trabajador va a utilizar toda esa información, va a utilizar todos esos criterios para desempeñarse satisfactoriamente en el cargo para el cual fue contratado. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es en donde el trabajador hace uso de la información que ha digerido, que ha comprendido, ¿cierto? Gracias a la etapa de formación para tomar decisiones en circunstancias que lo exijan en tomar decisiones, por supuesto, de manera rápida y asertiva, o son situaciones en las que hay una alta exigencia o una presión importante sobre la persona, en donde puede utilizar la información que ha digerido gracias a la etapa de formación, ¿cierto? Y que va a utilizar eso para generar una respuesta rápida y eficaz. Y el tercer escenario es el que actualmente están desarrollando las organizaciones y es el de liderar proyectos o convertirse en gestor de proyectos o ser el encargado de ejecutar proyectos. ¿De acuerdo? Hoy en día las empresas, la gran mayoría de empresas están funcionando con esta modalidad. Les están diciendo, por ejemplo, a los equipos de trabajo que formulen proyectos, ¿cierto? Y que dichos proyectos sean liderados por trabajadores que, digamos, desarrollen esas habilidades y esas competencias
relativas al formular, liderar proyectos y demás. Entonces, perfectamente, la etapa de entrenamiento o la situación de entrenamiento le hará o le permitirá convertirse en una persona que sea capaz de gestionar proyectos, ¿cierto? O sea el encargado de liderar, coordinar, dirigir y o ejecutar proyectos. Pero digamos que esos son los tres escenarios en donde el entrenamiento es la etapa en donde el trabajador pone en marcha o utiliza la información que ha digerido o ha generado gracias a la etapa de formación, por supuesto, para que se pueda desenvolver satisfactoriamente en estos tres escenarios. Entonces, lo que les acabo de explicar perfectamente complementa los conocimientos que ha adquirido la persona o los conocimientos que la misma organización ha puesto a circulación en toda su estructura organizacional. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirma, por favor? La INIS, desempeño, toma de decisiones, multiplicador. Correcto, exactamente. Muy bien. ¿Sí les quedó claro? Correcto, Roberto, así es. En la etapa de entrenamiento ya utilizas la información que has digerido, que has comprendido en la etapa de formación para desenvolverte en esos tres escenarios. Cumplir con los roles y responsabilidades para los cuales fuiste contratado, que es el primer escenario. El segundo escenario es utilizar esa información para que eficazmente generes respuesta en situaciones en donde se te exija un desempeño, se te exija una actuación inmediata. Y el tercer escenario es cuando la organización te pone como líder de un proceso o como el encargado de formular un proyecto o ejecutarlo, dirigirlo, coordinar. ¿Listo? Entonces, todas estas actividades se pueden utilizar, por supuesto, para complementar los conocimientos de la organización. Quiere decir que la primera evidencia de los conocimientos de la organización, retomamos el modelo de perfil del cargo o descriptor del cargo, por supuesto, en donde en ese documento se evidencian las competencias que se pretenden desarrollar en el cargo, en primer lugar, y en segundo lugar exista el muy conocido y bien famoso plan o programa de capacitación, formación y entrenamiento. Y por supuesto, otra de las evidencias también fundamentales para cumplir con este requisito es que la empresa haya formulado todos los procedimientos que se necesiten, que se consideren pertinentes para el desarrollo de su actividad económica. Entonces, básicamente tendríamos tres evidencias, que son el perfil del cargo o descripción del cargo, en donde se incluyan las funciones y en donde en ese documento se establezcan y se describan las competencias, ¿cierto? Las competencias que se necesitan para desempeñarse satisfactoriamente en algún cargo que haga parte de la estructura organizativa. Y por supuesto que estén presentes los procedimientos que la organización necesite, que todos sus equipos de trabajo manejan para el desarrollo normal de su actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos procedimientos deben estar debidamente documentados. Ahora, viene acá el segundo requisito del capítulo 7 de las normas internacionales, que es la competencia. Y es precisamente, ¿cierto? Víctor, pregunto, ¿la difusión a cuál de las etapas corresponde? La etapa de capacitación, mi querido Víctor, y para todos. En la capacitación se suministra información, se difunde información, se suministra información. ¿Me hago entender? En la etapa de capacitación se incluye la difusión, con mucho gusto. Entonces, observen ustedes que aquí las normas internacionales vuelven y se encuentran en cuanto a las competencias del personal. ¿Por qué razón? Porque es que para que una persona se pueda desempeñar satisfactoriamente, ¿cierto? Se pueda desempeñar satisfactoriamente en una empresa que está implementando un sistema integrado de gestión, necesita que todas las personas tengan los conocimientos y desarrollen las competencias necesarias para que las personas puedan generarse, para que las personas, perdón, puedan aportar su granito de arena
en cuanto a la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Ahora, la evaluación es parte de la formación, correcto, así es. No solo la formación, sino también el entrenamiento. Profesor, los procedimientos deben generar recursos humanos o las áreas afectadas. Edith, los procedimientos los deben elaborar cada líder de proceso para que desde su perspectiva puedan documentar o hacer un ejercicio de abstracción en donde se capture en ese documento toda la información necesaria para las personas que hacen parte del proceso y con eso puedan adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias que se necesitan no solo para desempeñarse satisfactoriamente en el cargo que ocupan, sino que también se desempeñan satisfactoriamente alrededor de la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Así que se recomienda que cada líder de proceso asuma la elaboración de estos documentos para que con base a estos requisitos que ustedes están observando en pantalla, se refuercen las intenciones de generar trabajadores altamente competentes en un sistema integrado de gestión. ¿De acuerdo? Y los secretos industriales de procedimientos o maquinaria las encubrimos. No, Alvin, todos esos procedimientos, secretos industriales, como ustedes bien saben, eso hace parte de las medidas que establece la organización para, digamos, evitar que esta información con alta sensibilidad de confidencialidad y seguridad, pues vaya a utilizarse, vaya a usurparse o vaya a pretender generar un efecto nocivo para la organización, por ejemplo, como una competencia leal, pretendiendo homologar o copiar o, en el peor de los casos, robar o hurtar esta información para que otra organización se vea beneficiada. Entonces, la empresa en este caso puede formular todas las políticas y directrices que considere pertinente para evitar que esta información con alta sensibilidad en cuanto a confidencialidad y seguridad, pues vaya a salir de la organización. Pero es importante que todas las empresas que hacen parte de los procesos lo conozcan porque esta información es necesaria para que la actividad económica de la empresa funcione adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos ante información que es considerada como secreto industrial o procedimientos y demás, no se deben encubrir, se deben transmitir a todas las personas que hacen parte de la organización en estos ejercicios de capacitación, formación, entrenamiento, haciéndoles entender que esa información no puede salir de la empresa. Y para eso se pueden establecer, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad de la información y los contratos de trabajo, o se puedan utilizar otro tipo de directrices en las que se le indique a las personas la importancia de garantizar la confidencialidad y seguridad de la información. Entonces no se trata de encubrir, se trata de formular medidas que le aseguren a la organización generar un estado de confianza con respecto a la confidencialidad de esa información. ¿Me hago entender? ¿Sí les quedó claro? ¿Me confirman, por favor? Entonces, para desarrollar y suministrar las competencias del personal, es necesario nuevamente retomar el documento del perfil del cargo, ¿cierto? Que nosotros habíamos visto, en donde se tengan claro y se describa la información que debe tener, perdón, los conocimientos y habilidades y destrezas que se decida desarrollar en cada persona que haga parte de la organización. Permítame un segundo, se los voy a mostrar. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿listo? Normalmente en las descripciones del cargo, perfiles del cargo, se describen habilidades blandas, duras y todo lo que ustedes quieran, pero fundamentalmente, ¿cierto? Fundamentalmente se deben asegurarse se deben describir las competencias que debe tener la persona que haga parte de una organización que esté implementando un sistema integrado de gestión. Permítame un momento, por favor. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, el perfil del director comercial, por ponerles un ejemplo. Esta información de las competencias, ¿cierto? Esta información de las competencias es necesario para que a través de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento, las personas desarrollen esas habilidades a partir de un cúmulo de conocimientos suministrados por la organización a través de procedimientos o la socialización de procedimientos, a través de documentos o a través de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento. Por ejemplo,
A ver, permítame un momento. A ver, Juan Franco, no estoy totalmente de acuerdo, profesor, ya que hay tareas y procedimientos despaciados específicos para ciertas tareas. Pueden ser considerados como secretos de fabricación. Ejemplo, la temperatura que se debe refrigerar para una fruta para que su pulpa tenga un mayor rango de calidad o un sabor único de la marca. Esto no se debe saberlo la Secretaría de la Producción o el jefe de mantenimiento del refrigerador. Juan Franco, lo acabas de decir. Lo estás diciendo, la información que se considera como secreto industrial en sí, alguien la debe conocer. A eso me hago referencia, tú lo estás diciendo, aquí lo estás mencionando claramente. Me dices que hay tareas y procedimientos demasiado específicos para ciertas actividades, pueden ser considerados como secretos de fabricación. Ejemplo, la temperatura que se debe refrigerar una fruta para que su pulpa tenga un rango de calidad o sabor único de la marca. Esto no se debe saberlo, o no, bueno, esto solamente debe saberlo la Secretaría del Área de Producción o el jefe de mantenimiento del refrigerador. Pregunto, ¿estas personas hacen o no hacen parte de la organización? Pregunto, Juan, y para todos, estas personas que hacen parte de, ¿sí? Hacen parte del área de producción y el jefe de mantenimiento, ¿son o no son funcionarios de la empresa? Exactamente. ¿Me hago entender? Por más secreto industrial, por más secreto, ¿sí? O información que sea sensiblemente confidencial, es fundamental que alguien lo conozca. ¿Me hago entender? Es alguien que es necesario que alguien la conozca para que la cadena de valor continúe en ambientes óptimos, confiables, por supuesto, y también controlados. Entonces, por esa razón, las empresas pueden formular un sinnúmero de directrices para asegurarse de que las personas que la conozcan no vayan a cometer el error de beneficiarse económicamente por transmitir ese secreto o cualquier otra situación no deseada, ¿cierto? No deseada que a verse involucrada o vaya a verse, digamos, comprometida esa información. Y tú muy bien lo acabaste de mencionar, lo debe conocer el jefe de producción, que es un funcionario en la organización. Entonces, por ejemplo, si tú eres el jefe de producción y te salió una oferta laboral importantísima y dejaste la vacante, me presento yo, me postulo yo y yo entro a ser el jefe de producción, tengo que conocer esa información, así de sencillo, la tengo que conocer y entender que es una información que es sensiblemente confidencial, sensiblemente a cualquier medida de seguridad y resguardo y protección de esa información. ¿Me hago entender? Entonces, si yo entro, digamos, a ocupar el cargo que dejaste porque te salió una mejor oferta, por ejemplo, te fuiste del país a ejecutar o a ocupar un cargo de mayor rango y yo entro a reemplazarte, la empresa me tiene que informar a mí, me tiene que suministrar esa información a mí. ¿Ya? Entonces, la norma ISO 9001, eso es precisamente lo que dice, suministrele la información a la persona, a todos los equipos de trabajo involucrados en los procesos para que adquieran las competencias, habilidades y talentos que necesita la organización para que en primer lugar se generen productos con altos estándares de calidad, para que en segundo lugar se evite cualquier situación de contaminación ambiental y tercero, se evite cualquier lesión o enfermedad laboral. Entonces, en resumidas cuentas, hay que conocer esa información. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como les decía a ustedes, aquí en los perfiles del cargo, ¿sí? Aquí en con gusto, Juan, con todo gusto. Aquí en los perfiles del cargo o descripción del cargo o descriptores del cargo, ¿cierto? Hay aspectos importantes como lo son, por ejemplo, la educación, la formación, habilidades, trayectoria laboral, etcétera. Repito, esto es un ejemplo, ¿sí? Hay empresas en las que discriminan las habilidades entre blandas y duras, perfecto, no hay problema, ¿ya? No hay ningún problema.
o todas pueden inmersas en un solo capítulo, tampoco hay problema. Lo importante es que la empresa deje documentado los conocimientos, la formación, las habilidades, la trayectoria laboral, etcétera, que todo esto se va a conjugar en lo que se conoce como competencias laborales. Y la idea es que esta información estas competencias que están documentadas en estos aspectos se suministren, se desarrollen y mejoren continuamente en la empresa. No solo se necesitan las competencias para ocupar satisfactoriamente el cargo, ¿cierto? Sino también se necesitan de las competencias que son fundamentales para el aseguramiento de la calidad de productos y servicios, para la prevención de situaciones de contaminación ambiental y la adquisición y generación de conductas y comportamientos que vayan en pro de evitar lesiones y enfermedades laborales. Lo cual indica que en ese requisito 7.2 de las competencias es obligatorio que la organización, dentro de su plan o programa de capacitación, formación, entrenamiento, incluya las temáticas necesarias para, primero, entregar la información, ¿cierto? En un ejercicio de capacitación, las personas desarrollen las competencias que se necesitan para desenvolverse satisfactoriamente en un sistema integrado de gestión, las desarrollen, las perfeccionen y en una etapa de entrenamiento mejoren continuamente esas competencias. Las etapas de capacitación, formación, entrenamiento no ocurren una sola vez, tienen que ser continuas, porque como ustedes bien saben, la información y los aspectos relativos a conocimientos, competencias, nuevos productos, nuevos servicios, materiales y demás, cambia constantemente y por lo tanto la organización tiene que estar muy atenta a cualquier modificación o cambio que hayan en estos aspectos para reiniciar los procesos de capacitación, formación, entrenamiento, con el ánimo de que las personas adquieran las competencias necesarias y las desarrollen y mejoren continuamente, por supuesto, para que cada vez más se desempeñen competentemente en una organización. ¿Me hice entender de la evidencia para el cumplimiento de este requisito? El de competencia, ¿me confirman, por favor? Sean todos tan amables. ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Ok. Por eso es tan importante las etapas de capacitación, formación, entrenamiento. Son importantísimas, muchachos, que son el medio de suministro de información, desarrollo y mejoramiento continuo de competencias. Y todo parte de la información en términos de competencias laborales que plasme la organización en ese documento llamado perfil del cargo, descriptor del cargo, descripción del cargo, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? De ahí parte absolutamente todo, porque son las competencias que necesita la empresa, de acuerdo a su actividad económica, para que todas las personas las adquieran, las desarrollen y las mejoren continuamente. Entonces, dentro del despliegue de ese plan anual de capacitación, formación y entrenamiento, se incluyen todas las temáticas relativas a calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Paola, te lo acabo de decir, por favor, de verdad, muchachos, es la última clase, pero les quiero pedir de favor, presten atención a lo que les estoy diciendo. Dentro del plan de capacitación, formación y entrenamiento deben incluirse todas las temáticas relativas a la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, dentro de este plan de capacitación, formación, entrenamiento o programa de capacitación, formación, entrenamiento, deben incluirse temas tales como qué es el enfoque al cliente, qué son necesidades y expectativas del cliente. Sí, muchachos, correcto, las tres. Hay que explicarles, por ejemplo, a los equipos de trabajo qué es un impacto ambiental, qué es un aspecto ambiental, en qué escenario se manifiesta un impacto ambiental positivo o negativo, qué son las cuestiones internas, externas, positivas, negativas. Explicarles el alcance del sistema integrado de gestión, explicarle a las personas qué es un accidente de trabajo, qué es un factor de peligro, qué es el nivel de riesgo laboral, qué significa vigilancia epidemiológica, qué significa autorreporte de condiciones de salud, qué significa un acto o una condición subestándar o insegura.
Me hago entender qué son los recursos naturales renovables y no renovables, qué metodologías se pueden utilizar para evitar la contaminación ambiental, qué es la huella de carbono, qué es el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, la idea es que en ese cronograma anual de capacitaciones o programa de capacitación, formación y entrenamiento estén incluidas todas las temáticas que se necesiten para que las personas adquieran, desarrollen y mejoren continuamente las competencias laborales. Pero recuerden ustedes, todo parte de aquí, de este documento en el que se explique claramente en términos de formación, educación, habilidades, ¿cierto? Lo que la empresa necesita para cada uno de los funcionarios que hagan parte de su organización. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirma, por favor? ¿Sí les quedó claro? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos con el tercer requisito del capítulo 7 de las normas internacionales, que es el de la toma de conciencia. Permítanme un momento, por favor. Vale, con gusto, con gusto, con gusto. Bien, acá estamos. Correcto, José. La norma ISO 9001 integra o ayuda o facilita la integración de las demás normas internacionales. ¿Están observando, por favor, la presentación número 25? Sean tan amables, ¿todos la ven? ¿Sí? ¿Todos la ven? ¿Me confirman, por favor? Perfecto, muy bien. Bueno, atentos, por favor. La toma de conciencia. La toma de conciencia es una de las de los resultados que se tienen que generar en toda la población trabajadora con el propósito de que se pueda generar un sentido de o un estado de sensibilidad, un estado de pertenencia hacia el sistema de gestión. Es decir, es lo que comúnmente se llaman en el argot o en la jerga empresarial ponerse la camiseta. ¿En qué consiste ponerse la camiseta? Es lograr hacerle entender a todas las personas que hacen parte de la organización que en el sistema de gestión integrado en el que hacen parte o participan activamente, es necesario tener y dimensionar los aportes, los beneficios, las ventajas que tiene una herramienta como estas. Para eso, la organización, en cabeza, por supuesto, de la alta dirección, tiene que convocar a todos los grupos de trabajo para explicarles lo que les acabo de decir, las ventajas, los beneficios, las oportunidades y otros elementos que deben hacer entender y percibir al sistema integrado de gestión como una herramienta estratégica y además absolutamente necesaria para que la organización mejore su desempeño en aspectos como la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, en cabeza de la alta dirección, deben convocarse reuniones para explicarle a las personas, por ejemplo, la política del sistema integrado de gestión. Es decir, la alta dirección en sus responsabilidades que vimos desde el capítulo 5 de las normas internacionales, dentro de las responsabilidades que debe asumir, está generar conciencia colectiva en todos los equipos de trabajo, valga la redundancia. ¿Y cómo lo logra? Explicándoles la política integrada, por qué es importante la política integrada para qué sirve, qué se está diciendo en esa política integrada, qué es lo que pretende la alta dirección demostrar a través de esa política integrada y cómo cada trabajador desde su puesto, desde su cargo, puede aportar significativamente al cumplimiento de la política. También en este ejercicio de toma de conciencia se deberían explicar los objetivos del sistema integrado de gestión, por qué se formulan objetivos en el sistema integrado de gestión, cuál es la necesidad
de que los objetivos del sistema de gestión lo conozcan todos los niveles de la organización, cómo se puede medir el desempeño en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, para qué existen los objetivos del sistema de gestión, cuáles son los objetivos del sistema de gestión y cómo cada persona que hace parte de la empresa aporta al cumplimiento, ¿sí? Aporta al cumplimiento de esos objetivos del sistema de gestión. Hablar, por ejemplo, de la importancia de cumplir los requisitos del cliente, de satisfacer sus necesidades y expectativas, qué significa el enfoque al cliente, por qué la organización tiene que enfocarse en el cliente, la importancia de cumplir los requisitos legales, por qué es necesario el cumplimiento de los requisitos legales o a qué riesgos se expone la organización en caso de no cumplir los requisitos legales, la importancia de tomar una postura preventiva ante situaciones de contaminación ambiental y posibles situaciones de que puedan representar una lesión o una enfermedad laboral, la importancia de implicarse en todas las actividades que la organización desarrolle alrededor de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión, la importancia de participar activamente en las medidas que la organización formule en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, hacer parte activa de las brigadas de emergencia o de los comités de emergencia, participar activamente, por ejemplo, en las actividades de investigación y análisis de accidentes de trabajo. ¿Me hago entender? La idea es que la alta dirección convoque a todos los equipos de trabajo para que, explicándoles estos elementos fundamentales del sistema integrado de gestión, generen una conciencia colectiva, logren todos los equipos de trabajo ese impacto, ¿cierto?, en la conciencia de cada uno para que se dé cuenta en dónde están ubicados, la importancia del sistema, los aportes que tiene y la manera de cumplir con este requisito es dejando evidencia de la realización de todas esas actividades. Por ejemplo, mañana lunes, perfectamente la alta dirección puede convocar a todos los equipos de trabajo a una charla no mayor de 30 minutos en donde exponga la política del sistema integrado de gestión y hable de los objetivos del sistema integrado de gestión, por ponerles un ejemplo. Y la alta dirección les explique todo lo que les acabo de decir. Dentro de 8 días o dentro de 15 días, la organización, la alta dirección vuelve y convoca a los equipos de trabajo. Entonces, ahora para mostrarles las cuestiones internas y externas, tanto positivas como negativas, en qué consiste ese ejercicio, qué le aporta a la organización la identificación de esas cuestiones internas y externas y qué le aporta a la organización identificar sus partes interesadas y sus necesidades y expectativas y mostrarle a todos los equipos de trabajo esas necesidades y expectativas en donde el sistema integrado de gestión orbitará alrededor de esas necesidades y expectativas. Y ejercicios como se los acabo de decir, en cada uno de esos eventos, la alta dirección deje constancia de la asistencia y desarrollo de estas actividades. Y también hay que, o desde el punto de vista del auditor, deberíamos reflejar, o cuando vayamos a auditar el sistema de gestión, uno lo ve reflejado, este requisito de la toma de conciencia, uno lo ve reflejado en los comportamientos de las personas. Es decir, ustedes aleatoriamente pueden pedirle el favor a cualquier persona que haga parte de la empresa, ¿sí? Ustedes le pueden hacer preguntas como, ¿conoce la política del sistema de gestión? ¿Sí o no? Y desde con sus palabras, no le estoy pidiendo que me rece al pie de la letra la política del sistema integrado de gestión, sino que con sus palabras explíqueme la política. Para usted, ¿qué es la política del sistema de gestión? ¿Qué beneficios aporta? ¿Sí? ¿Qué beneficios aporta? ¿Por qué es importante cumplir la política del sistema de gestión? ¿Qué papel juega la política en el sistema de gestión? Y otra serie de preguntas como se las acabo de mencionar para uno como auditor darse en cuenta que en realidad está surtiendo efecto esa toma de conciencia en cada trabajador. Y es que efectivamente, como lo dicen las normas internacionales, la toma de conciencia es individual. Es decir, que en cada persona que hace parte de la empresa genere esos comportamientos, esas posturas, esas conductas en donde uno perciba tanto como gestor como auditor que efectivamente esa toma de conciencia está generando cambios importantes
en los comportamientos y conductas de las personas. Por ejemplo, se los digo como experiencia propia. He estado en organizaciones que los ejercicios de toma de conciencia han sido procesos no complejos ni difíciles, pero sí han tomado cierto tiempo, en donde ya las personas son absolutamente conscientes y saben, por ejemplo, la importancia de utilizar elementos de protección individual y colectivos, por ejemplo. Personas que ya con sus palabras nos pueden explicar a nosotros perfectamente qué es un factor de peligro, qué es riesgo laboral, qué es un accidente de trabajo, en qué condiciones se debería reconocer un accidente de trabajo, por ejemplo. Son personas que perfectamente nos pueden explicar a nosotros cómo clasificar en la fuente los residuos para disminuir los impactos ambientales significativos, cómo darles el tratamiento de disposición final a estos residuos, conocen los aspectos ambientales o la manera en la que la organización interactúa con los recursos naturales, saben con absoluta propiedad cuáles son los recursos naturales con los que interactúa la organización y desde el punto de vista de gestión de la calidad saben qué es, por ejemplo, una no conformidad, saben qué es una queja, qué es un reclamo, qué es una petición, qué es una denuncia, etcétera, etcétera. Conocen los requisitos del cliente, saben por qué es necesario cumplir los requisitos del cliente y el impacto que tiene en la imagen de la organización en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, son procesos que toman tiempo, por supuesto, porque de la noche a la mañana esto podría generar resistencia al cambio, pero son procesos que necesitan una planificación, son procesos que necesitan planificarse estratégicamente para que se pueda generar esa conciencia colectiva, que es lo que tanto buscan las normas internacionales. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman todos, por favor, sean tan amables? A ver, Roberto, profe consulta. Cuando la organización redacta la política integrada, también debería construir por separado las políticas de calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Roberto, asumo que no estuviste en la clase del capítulo 5, ¿verdad? Recuerden, nuevamente, cuando la política del sistema integrado de gestión es redactada, esa política absorbe las otras. Es decir, debe existir una sola política, nada más. Cuando las organizaciones formulen, cuando las organizaciones formulen la política del sistema integrado de gestión, que eso se los expliqué a ustedes en el capítulo 5 de las normas internacionales, cuando la empresa formule, y se las mostré, le mostré un ejemplo a ustedes, cuando la empresa formule la política integrada, ¿cierto? La política del sistema de gestión integrada, debe existir una sola directriz, una nada más. Por lo tanto, no es necesario tener política entregada y aparte calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Debe haber una sola directriz. ¿Me hice entender, mi estimado amigo? Y para todos, ¿me confirma, por favor? ¿Sí? No, Roberto, no es necesario el resto, porque ya tenemos, es decir, recuerden ustedes como se los había dicho en su momento. Recordemos, cada sistema de gestión, cada sistema de gestión necesita su política. Y dado que la política es la directriz, es el faro que va a iluminar el camino a todas las personas, ¿cierto? A todas las personas que hacen parte de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, la política será, o la política del sistema de gestión será el faro que va a iluminar el camino a todas las personas que hacen parte de la organización, ¿de acuerdo? A través del uso de recursos y en las condiciones que ya hemos visto hasta hoy. Resulta que las normas internacionales necesitan que cada sistema tenga su política, es decir, que el sistema de gestión de la calidad tenga su política de calidad, que el sistema de gestión ambiental tenga su política ambiental, que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tenga su política de seguridad y salud en el trabajo. Y al contemplarse un sistema integrado de gestión, el sistema integrado de gestión debe tener su política. Por lo tanto, la política del sistema integrado de gestión absorbe las otras políticas para constituir una sola. ¿Les quedó claro, mis queridos estudiantes? ¿Me confirman, por favor?
Molto bene, muchachos. Listo, perfecto. Muy bien. Ahora vamos al antepenúltimo requisito del capítulo 7 de las normas internacionales, que es, perdón, la comunicación. Ese es un requisito también supremamente importante porque le permitirá a la organización poder vincular a todos los niveles de la empresa. ¿Y cómo se puede hacer? Comunicando la información relativa al sistema de gestión. Quiere decir que en este requisito, la empresa tiene que establecer la red de comunicación interna y externa para que todas las partes interesadas estén en contacto con la información que le corresponde o la información que la empresa ha destinado pertinente transmitirlas, porque no a todas las partes interesadas le va a llegar la misma información. ¿De acuerdo? Por eso, las normas internacionales establecen que las empresas tienen que construir, tienen que definir una serie de criterios de actuación en donde se perciba claramente qué se va a comunicar, cuándo o en qué momento se va a comunicar, a quién se le comunica, cómo se comunica y quién comunica. Es decir, estos son los elementos que definen claramente el ejercicio o el proceso de comunicación entre las personas. Hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un código y hay un mensaje. ¿Recuerdan esos elementos del proceso de comunicación en todas las personas? Eso lo vimos en la primaria, eso lo vimos en la escuela, en la preparatoria. ¿Sí se acuerdan del proceso de comunicación? Emisor, receptor, canal, código y mensaje. Es exactamente lo que están reflejando las normas internacionales en este requisito de la comunicación. El emisor, en este caso, es quien comunica, quién es el responsable de divulgar información. El receptor es a quien comunicar, es decir, quién recibe esa información. El canal es cómo comunicar. El canal es, por ejemplo, vía verbal, vía correo electrónico, vía mensaje de texto, vía documento impreso, etcétera, etcétera. Aquí se incluye el momento pertinente para comunicar esa información, ¿cierto? El mensaje hace referencia a qué comunicar y, por supuesto, aquí se completan los elementos de la comunicación o el proceso de comunicación. Entonces, básicamente, lo que la organización tiene que hacer para darle cumplimiento a este requisito es el de establecer, llámese un procedimiento, llámese un gráfico o llámese una herramienta, ¿cierto? Que le permita reflejar precisamente estos escenarios en donde va a divulgar esa información. Aquí estoy, muchachos, tranquilos. Miren, observen. Este es un modelo o un ejemplo de lo que las normas internacionales pretenden o quieren ver reflejado con respecto al establecimiento de los canales de comunicación interna y externa. Este procedimiento para la comunicación, participación, consulta y motivación de los trabajadores está a su entera disposición, ¿de acuerdo? Entonces aquí, básicamente, aquí hay una herramienta,
observen ustedes, conocida como José Carlos. Sí, este material se les va a compartir. Observen ustedes que aquí tenemos lo que se conoce como la matriz de comunicación interna y externa, ¿sí? Que es la herramienta a través del cual las normas internacionales pueden perfectamente garantizar que todas las partes interesadas estarán en contacto con la información relativa al sistema de gestión. Esta herramienta es la que, como ustedes pueden observar, está el medio en el que se comunica, el emisor, el receptor, el responsable de comunicar, cada cuánto se debe comunicar y qué es lo que se va a comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, basta simplemente con elaborar una herramienta como esta, una matriz en donde condense todos estos aspectos y le deje y la organización a través de esta herramienta pues deje por sentado el escenario en donde va a transmitir y por supuesto también recepcionar información. Entonces, en ese orden de ideas, aquí la empresa o a través de este mecanismo o a través de esta herramienta, pues podrá básicamente poder configurar o determinar sus canales de comunicación institucionales para que todas las partes interesadas, por supuesto, estén en contacto con la información relativa al sistema integrado de gestión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el medio en el que se comunica son las carteleras institucionales, un repositorio digital, correos electrónicos, la página web institucional, el emisor, el elemento que lo emite es el sistema integrado de gestión. ¿Quiénes son los receptores? Hay un grupo interno y un grupo externo, por ejemplo, los trabajadores, los contratistas, subcontratistas, proveedores, grupo externo, visitantes y grupos de interés en general. El responsable de transmitir la información será, en este caso, la persona que ocupa el cargo de coordinador SIG. La periodicidad, es decir, continuamente y según las necesidades del sistema, preferiblemente de manera mensual. Y los elementos que se van a comunicar es todos los aspectos concernientes a la organización que sean de interés colectivo, comunicación o parte del Departamento de Gestión Humana o encargado del Sistema Integrado de Gestión, información sobre resultados del Sistema Integrado de Gestión y actividades motivacionales, transmitir o transmisión de los elementos del direccionamiento estratégico como lo son, por ejemplo, la política, el Sistema Integrado de Gestión, los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, a través de una herramienta tan sencilla como es esta, la de la matriz de comunicación interna y externa, como también se le conoce, las organizaciones le pueden dar cumplimiento a este requisito. ¿Me hice entender, mis estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro? Es un ejercicio muy sencillito, es un ejercicio de verdad muy sencillo, que a través del cual pues se le puede dar cumplimiento, se le puede dar conformidad a este requisito, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Vale. Bien, muchachos. Y como último requisito del capítulo 7, las normas internacionales, ya para darle cierre a este capítulo, para luego ya entrar en los últimos de las normas internacionales, tenemos la información documentada. Bien. La información documentada es un ejercicio que tiene que llevar a cabo la organización partiendo fundamentalmente de que las etapas de implementación, mantenimiento, mejora continua, es decir, todas las etapas del ciclo PHOVA van a generar información y por lo tanto será necesario dejar documentada esa información. Y como ustedes bien saben, todo sistema de gestión o en todo sistema de gestión es necesario que se establezcan, es necesario que se definan
herramientas documentales sobre las cuales la organización las pueda utilizar para dejar evidencia del cumplimiento de todas las etapas del ciclo PHVA. Por eso nosotros hemos hablado de procedimientos, de formularios o formatos, hemos hablado de instructivos, hemos hablado de manuales, etcétera, actas, etcétera, etcétera, que son fundamentales para dejar evidencia, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. ¿Qué es lo que quieren decir o qué es lo que exigen las normas internacionales con este requisito de la información documentada? Es muy sencillo. Primero, se debe dejar claro en qué condiciones se van a elaborar los documentos, ¿cierto? Y adicional a eso, ¿quiénes son los responsables de revisar y aprobar la circulación de esos documentos? Ejemplo, digamos que todos ustedes hacen parte de la alta dirección y yo soy el encargado del sistema integrado de gestión o de colaborarle a ustedes como alta dirección en la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, resulta que yo les propongo, yo les muestro a ustedes, ¿sí? Unos ejemplos, unos modelos de cuáles serían los formularios, los documentos, los formatos que pudieran ustedes utilizar, perdón, que podríamos utilizar como organización en la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. Entonces, ustedes, tal y como lo establezca o se defina en ese procedimiento o en esas instrucciones de control y administración de la información documentada, se tiene claro que yo les tengo que presentar a ustedes esas propuestas, ustedes las revisan, evalúan la viabilidad y determinan, aprueban o rechazan los modelos que yo les estoy presentando de documentos para dejar evidencia de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. Entonces, en ese orden de ideas, la empresa, ustedes como alta dirección, ¿cierto? Ustedes como alta dirección, lo que hacen es básicamente reunir la información, recopilarla y alrededor de esa información ejemplos que yo les transmito, les entrego a ustedes, pues básicamente ustedes determinan si es viable o no utilizar dicha información. Es así de sencillo. Entonces, las normas internacionales les exigen a las empresas que formulen ya sea un procedimiento, un instructivo o un manual en donde indique quiénes son los responsables de revisar y aprobar la circulación de la información documentada al interior del sistema integrado de gestión, bajo qué condiciones o herramientas documentales va a circular esta información y cuáles son las herramientas documentales sobre las cuales se va a dejar evidencia del cumplimiento de todas las etapas del ciclo PHVA. Adicional a eso, dentro del procedimiento o herramienta documental que contenga o contemple todas las directrices para el control de administración de la información documentada, también se debe declarar las condiciones, las acciones, ¿cierto? Y los mecanismos que va a utilizar la organización para, para almacenar, para conservar, para proteger, resguardar y sobre todo garantizar la seguridad y confidencialidad de esa información documentada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como lo estábamos diciendo hace unos instantes cuando hablábamos del secreto empresarial, perfectamente la empresa puede definir un escenario de confidencialidad de la información haciendo uso, por ejemplo, de acceso restrictivo o restringido a esta información documentada, medidas de control y administración de la información documentada, canales institucionales autorizados para la transmisión de la información documentada, medidas para evitar el plagio de información, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la idea es que la empresa deje documentada esos criterios, esas políticas, por decirlo de alguna manera, esas directrices de administración, control y seguridad y confidencialidad de la información para que todos tengan absolutamente claro las condiciones en las que se debe preservar, las características en las que se debe conservar y garantizar que esa información va a gozar de seguridad y por supuesto de confidencialidad. Adicional a eso, la organización tendrá que estimar, ¿sí? La organización tendrá que definir
los mecanismos que va a utilizar para almacenar la información, conservar la información, proteger la información para evitar, por supuesto, su deterioro y pérdida. Y en caso de pérdida de la información, establecer los mecanismos necesarios para recuperar esa información. Por ejemplo, hay empresas que dicen toda la información la vamos a digitalizar o toda la información o los registros los vamos a utilizar de manera virtual y eso cada 2 meses o cada 3 meses lo que nosotros vamos a hacer es hacer copias de seguridad y las vamos a guardar en la nube o en el cloud computing, que son discos duros virtuales, que me imagino que todos ustedes lo conocen, en donde esa información digitalizada la envían a estos espacios virtuales de almacenamiento y lo que hacen es asegurar una copia de lo que se está utilizando en caso de pérdida, porque como ustedes bien saben, las empresas no están exentas de que les suceda absolutamente nada. Hay empresas que pues están expuestas a cualquier situación en donde su infraestructura y su documentación o su información documentada podría comprometerse. Entonces, en este caso, la idea es que las empresas en este mecanismo o directriz para el control y administración de la información documentada, la empresa tenga totalmente claro el escenario en donde, perdón, van a llevar a cabo todas estas medidas de recuperación, todas estas medidas de confidencialidad, de seguridad y también de almacenamiento, resguardo, conservación y protección de esa información. ¿Listo? Entonces, todo esto deberá contemplarse, llámese en un procedimiento, en un manual o en un instructivo, ¿cierto? En donde describan todas las acciones o medidas que se van a tomar alrededor de el cumplimiento de lo que exige la administración y control de la información documentada. Quiere decir que como ejemplo, ¿cierto? Las empresas podrían elaborar el muy conocido y bien famoso procedimiento para el control de la información documentada o el procedimiento para la administración y control de la información documentada, que es tal y como se los voy a mostrar a continuación. Repito, es un ejemplo nada más, es un modelo, es una propuesta de lo que podría ser ese procedimiento, lo que podrían ser estas directrices para la administración y control de la información documentada. ¿Listo? Permítame un momento, por favor. Aquí se los voy a mostrar. Bien. Como ustedes están observando en pantalla, este es el muy conocido y bien famoso procedimiento de control de la información documentada, en donde ustedes aquí pueden apreciar que están todas las información relativa a todo lo que tiene que ver con elaboración, revisión, aprobación y entrega de documentos, ¿sí? Aquí también están contemplados, por ejemplo, el uso de la herramienta que digamos, cuando uno estudia sistemas de gestión es la más conocida, que es el famoso listado maestro de información documentada, antes conocido como listado maestro de documentos y registros, en donde es una base de datos que condensa toda la información documentada, todos los elementos que utiliza la organización para dejar evidencia de la implementación, mantenimiento y mejora continua de su sistema integrado de gestión. Aquí también tenemos cómo se van a identificar los documentos. Por ejemplo, hay empresas que diseñan un rótulo, como el que ustedes están observando aquí en la parte de arriba en pantalla, en donde aparece el logotipo de la organización, una descripción de donde aparece, por ejemplo, el nombre del documento, el proceso al cual pertenece, la razón social de la organización, la versión, la fecha de emisión, un control de la paginación. Hay otras empresas que estiman pertinente la asignación de una codificación. La asignación de la codificación no es obligatoria si la empresa determina pertinente asignarle una codificación, perfecto, no hay ningún problema. De lo contrario, si la organización no quiere manejar una codificación, tampoco hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Todo documento, por supuesto, está expuesto a cambios relacionados con actualizaciones, modificaciones y demás. Entonces,
Por lo tanto, estos cambios deben controlarse, por supuesto, estos cambios aplicables a la documentación deben controlarse, así que aquí en este mismo procedimiento estarían las consideraciones pertinentes o relativos a las actualizaciones que sufran estos cambios. Tenemos también todo el tema relacionado con consulta de documentos y seguridad de la información. Aquí están las medidas que podría aplicar la organización. Manejo de documentos obsoletos, es decir, sí, Miguel, todos estos documentos están a su disposición, está para ustedes. Está el manejo de los documentos obsoletos, por supuesto que, como ustedes bien saben, la idea es que en el sistema de gestión o en el sistema integrado de gestión se manejen documentos actualizados, se manejen documentos vigentes, y por supuesto que asimismo sean las características de la información que se contemplen o se recojan en dicha información, ¿sí? En dicha documentación, perdón. Por supuesto que hay documentos internos y también externos, entonces como ustedes bien saben, las normas internacionales exigen control tanto de elementos internos o externos, entonces por eso es necesario que la empresa, por eso es necesario que la organización controle absolutamente toda la información que estaría alrededor de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión, que por supuesto se transmita en herramientas absolutamente actualizadas. Identificación y ubicación de los registros, que son las evidencias que se soportan la implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas integrados de gestión. Está el almacenamiento de los registros, que como les decía a ustedes, se pueden hacer a través de estos discos duros virtuales o cloud computing, como les llaman. Protección y recuperación de los registros en caso de pérdida o protegerlos, conservarlos y preservarlos. Y en caso de pérdida, cómo se pueden recuperar esos registros. Y el tiempo de retención de los registros, esto sí lo determina la organización. ¿Qué se hará o cómo se van a disponer finalmente los registros? Las directrices de diligenciamiento y legibilidad de los registros, por supuesto. Y por supuesto, directrices en caso tal para la impresión de información. Estas medidas se hacen con el ánimo de eh, por ejemplo, optimizar el uso del papel. Entonces, aquí las empresas normalmente hacen unas recomendaciones a que antes de imprimir, asegúrese que la información sea absolutamente necesaria o que en realidad existe un requisito o una motivación importante para imprimir el documento. De lo contrario, sígalo circulando o utilizando de manera virtual. Si va a utilizar papel, procuro usarlo por ambas caras. En fin, aquí hay, o si de pronto, por ejemplo, hay otras medidas que están relacionadas con, si por ejemplo se habla de un formulario, de un formato, procure reutilizar papel, ¿cierto? Procure reutilizar hojas de papel que por un lado estén impresas y por el otro lado estén blanco. Entonces le dicen a uno, trace una línea de esquina a esquina para indicar que la parte que está rayada o subrayada pues no es útil y se va a utilizar la parte que está en blanco. Entonces, en este caso, las empresas pueden formular todas las directrices que consideren pertinentes para establecer directrices y establecer escenarios de impresión sostenible, ¿cierto? Para, por supuesto, maximizar u optimizar el uso del papel. Entonces, básicamente estas serían las medidas que se podrían contemplar cuando se habla de información documentada o control y administración de la información documentada. Me hice entender, mis estimados estudiantes, me confirman, por favor, sean tan amables. A todos les quedó claro lo que les acabo de decir. Me confirman, por favor. Bien. Entonces, de esta manera, damos por finalizado el capítulo 7 de las normas internacionales y ahora sí, entramos en la recta final de nuestro proceso de formación, que es el que corresponde al estudio de los capítulos 8, 9 y 10. Y por favor, les solicito que prestemos muchísima atención al capítulo 8, 9 y 10. ¿Me permiten un momento, por favor? Aquí está.
y vamos a arrancar con los últimos 3 capítulos de las normas internacionales. ¿Vale? Bien. ¿Están observando todos? Me confirman, por favor, la presentación número 9. Sean tan amables. ¿Todos la ven? ¿Sí? ¿Todos la ven? Bien. Ok. Entramos ya en la recta final de nuestro proceso de formación, porque a partir de ese momento vamos a hablar acerca de los controles operacionales. ¿Listo? Y vamos a hacer referencia al capítulo 8 de las normas internacionales, que es el que habla precisamente acerca de las medidas que se van a utilizar para llevar a cabo un eficaz control operacional. Entonces, resulta que Resulta que este es el segundo capítulo en donde se habla de implementación. Recuerden que cuando empezamos a estudiar los capítulos de las normas internacionales, habíamos dicho que la etapa del hacer o del poner en marcha el sistema de gestión se articulaba a través de dos capítulos, que era el capítulo 7 que acabamos de estudiar y el capítulo 8 que vamos a empezar a revisar. El capítulo 7 habla de las mínimas garantías o los mínimos recursos que debe poner a disposición la organización para poner en marcha su sistema de gestión, son los recursos que estudiamos entre ayer y hoy. Y hoy lo que vamos a ver básicamente son las medidas de control operacional que tiene que implementar la organización para asegurarse de que la puesta en marcha del mismo se haga de manera controlada y además sea capaz de satisfacer todas las necesidades y expectativas establecidas en la etapa de la planificación estratégica del sistema de gestión. Es decir, que satisfaga todo lo reflejado en la política y objetivos del sistema de gestión. Entonces, en este caso, el primer requisito del capítulo 8 de las normas internacionales nos dicen a nosotros que la empresa tiene que establecer una planificación del control operacional. Y para poder entender la planificación del control operacional, la empresa debe haber establecido los criterios de actuación o métodos de trabajo, también conocidos como procedimientos, instrucciones, manuales o cualquier directriz que haya formulado la empresa para la puesta en marcha del sistema de gestión. Recuerden ustedes que en el requisito 7.1.6 que hablábamos de conocimientos de la organización está totalmente ligado a todo este capítulo 8 de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque para poder tener control sobre algo hay que haberse definido previamente directrices para ejecutar ese algo que yo pretendo controlar. Es decir, si yo pretendo controlar la ejecución de actividades relativas a, por ejemplo, la construcción de estructuras metálicas, ¿sí? Y yo como miembro de la alta dirección le hago entrega al equipo de trabajo encargado de la construcción de estructuras metálicas, es con el propósito de que esa información, esos procedimientos, esas directrices, a mí como alta dirección, me sirvan como criterios de evaluación objetiva para asegurarme de que las personas que hacen parte o son los responsables de construir las estructuras metálicas lo van a hacer de acuerdo a lo planteado en esas directrices. Entonces, para poder planificar el control operacional del sistema integrado de gestión, en primer lugar deben existir procedimientos que indiquen cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué tienen que ejecutar los roles, las funciones y todas las actividades determinadas para ejecutar la actividad económica en el marco de la gestión de la calidad, la gestión ambiental y la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor, sean tan amables? ¿Sí les quedó claro lo que les acabo de decir? Bien, excelente. Ahora, una vez definidos esos procedimientos, como lo dijimos en el capítulo, en el requisito 7.1, conocimientos de la organización,
Correcto, Sandra, los controles deben estar inmersos en los procedimientos, exactamente, estamos de acuerdo. Una vez se defina eso, entonces la organización ya tiene claro cuál es el escenario o cuáles son las herramientas que va a tener en cuenta para poder aplicar criterios de evaluación objetiva, es decir, actividades de control operacional que le van a permitir asegurarse de que todo lo que hagan, todo lo que ejecuten en la organización, ¿sí? Estará de acuerdo a lo planteado en esos procedimientos y va de acuerdo con lo que se ha planificado en el capítulo 6, es decir, en el capítulo 5 y 6, es decir, que todo lo que hagan las personas en la organización en el marco de la implementación de un sistema integrado de gestión van acorde a la política y por supuesto los objetivos y metas. Entonces, aquí cobran un lugar importante los muy conocidos y bien famosos indicadores de gestión, que humildemente, muy humildemente, para mí son la herramienta más eficaz para llevar a cabo control operacional. ¿Por qué? Porque los indicadores de gestión le van a permitir a la empresa poder manipular, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, variables cuantitativas y cualitativas que a través de un algoritmo matemático le puede permitir a la organización, a través de un resultado objetivamente definido, objetivamente generado, tomar decisiones con respecto al desempeño de los procesos, partiendo fundamentalmente de asegurarse de que se están cumpliendo todas las directrices formuladas para la ejecución o puesta en marcha de los procesos. Adicional a eso, es necesario que los indicadores de gestión sean acompañados o reforzados por tres controles operacionales fundamentales para cualquier organización, que son el ejercicio de la revisión, verificación y validación. Esos son los tres controles operacionales por excelencia que a través de los indicadores de gestión le permitirán a la empresa poder establecer claramente control operacional. Entonces, a continuación, les voy a explicar a ustedes qué es, en qué consiste el ejercicio de la revisión, el de la verificación y el de la validación, que son los tres controles operacionales, repito, por excelencia, que cualquier organización puede utilizar para darle cumplimiento a todos los requisitos que vamos a estudiar a partir del capítulo 8 de las normas internacionales. La revisión es el ejercicio a través del cual la alta dirección evalúa el desempeño de todo el sistema de gestión, en general, en conjunto. ¿De acuerdo? Los propios indicadores de gestión están propiamente ligados a los objetivos. Por supuesto, y querido ingeniero Pedro, de hecho ayer lo mencionábamos. Por cada objetivo formulado estratégicamente por la organización, se le debe asociar un indicador de gestión para que a través de esta herramienta de evaluación objetiva se pueda determinar o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplir con ese objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, indicadores de gestión y objetivos y metas van, por supuesto, ligados. Vale, con gusto, ingeniero. Entonces, como les decía a ustedes, el ejercicio de la revisión es cuando la alta dirección, desde su perspectiva, desde su óptica, evalúa el desempeño del sistema de gestión. Eso lo vamos a ver en el capítulo 9 de las normas internacionales, que hace referencia a la evaluación, medición y análisis del desempeño de todo el sistema de gestión. ¿Por qué se considera como un criterio de control operacional? Porque es que la alta dirección, en sus responsabilidades planteadas en el capítulo 5, está obligada a evaluar el desempeño del sistema de gestión y con base a los resultados de ese desempeño o la evaluación de ese desempeño, tiene que formular y tomar decisiones apuntando a la mejora continua. Por lo tanto, la alta dirección tendrá que revisar completamente el sistema de gestión para que a partir de esos resultados, a partir del desempeño, la alta dirección tenga la información necesaria y objetivamente generada para tomar decisiones que apunten a la mejora continua. ¿Me hice entender con el ejercicio de la revisión? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí les quedó claro? También, por supuesto, la revisión consiste en
como su nombre lo indica, evaluar periódicamente el desempeño del sistema de gestión, pero de todo el sistema globalmente. Se evalúan todos los procesos, se revisan las entradas y salidas, pero globalmente. Y eso normalmente lo hacen los miembros de la alta dirección. Correcto, Daisy, ya que según las normas, la alta dirección son los principales responsables del cumplimiento del sistema integrado de gestión. Exactamente. Muy bien. Ahora, viene el ejercicio o el control operacional de la verificación. ¿En qué consiste la verificación? Sencillo, asegurarse de que dentro de cada uno de los procesos que conforman el mapa de procesos de la organización, o asegurarse que todos los departamentos, todas las dependencias que conformen los procesos que la organización ha reconocido dentro de su mapa de procesos se cumplen al pie de la letra todas las directrices planteadas para el funcionamiento de dicho proceso. Por ejemplo, entramos nosotros a verificar si en el departamento de compras se han formulado o no, perdón, si se están cumpliendo los 3 procedimientos, por ponerles un ejemplo, para el funcionamiento normal de este proceso. Por ejemplo, hemos determinado un procedimiento para la selección de proveedores, otra para la evaluación y reevaluación del desempeño de proveedores, que eso está como medida de control operacional, y 3, otra, por ejemplo, que está relacionada con la evaluación de la verificación de los productos, servicios, mercancías y demás recibidas por los proveedores. Digamos que esos son los 3 grandes procedimientos que se han formulado para que el departamento de compras o el proceso de compras funcione correctamente. El ejercicio de la verificación consiste simplemente en ingresar al departamento de compras o al proceso de compras para asegurarse de que esos 3 procedimientos se están cumpliendo a carta cabal. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? En eso consiste el ejercicio de la verificación, nada más, ¿sí? Tomarse la molestia de pasar proceso por proceso, uno por uno, ¿cierto? Ir a cada proceso y asegurarse de que todas las directrices que se formularon para el funcionamiento normal de cada proceso se están cumpliendo. Entonces allí vienen las inspecciones, vienen las evaluaciones de puesto de trabajo, vienen las inspecciones, vienen una cantidad de ejercicios, aplicación de listas de verificación, ¿cierto? Desaire, la verificación, ¿quién debe ejecutarla? Eso lo determina la alta dirección. Correcto, Ángela. Realización de auditorías internas, por ejemplo, auditorías solo para cada proceso. También es un ejercicio de verificación perfectamente válido, ¿de acuerdo? El ejercicio de la auditoría interna también sirve para revisar el sistema de gestión. Observen ustedes que la versatilidad de la auditoría interna nos sirve a nosotros como auditores, valga la redundancia, revisar y verificar la eficacia en la implementación de todos los criterios definidos por la propia alta dirección para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. Es decir, nosotros como auditores, aplicando nuestra labor o ejecutando nuestro ejercicio, podemos darle los resultados necesarios para que la alta dirección revise todo el sistema de gestión y también nosotros como auditores perfectamente podemos verificar que en cada proceso se ejecuten satisfactoriamente las directrices y los criterios de actuación determinados por la misma empresa. Bien. Entonces, en este caso de Sayer y para todos, el ejercicio de la verificación lo pueden realizar los auditores o también lo pueden realizar, por ejemplo, los líderes de proceso o los dueños de proceso, como se conocen, o cualquier otra persona o grupo de personas determinado por la alta dirección. ¿Me hice entender? Sí, me confirman, por favor.
Vale, muchachos, excelente. Bueno, son las 11 de la mañana, hora de Colombia. Arrancamos más o menos a las 9:30, es decir, en 1 hora y 30 de clase ya llevamos. Entonces nos vamos a tomar un pequeño receso de 15 minutos nada más. Vamos a tomar algo, vamos a comer algo y en 15 minutos nos encontramos, muchachos, ¿vale? 15 minutos nada más nos encontramos. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño receso, un pequeño descanso y en 15 minutos nos encontramos. ¿Listo? 15 minutos.